Prensa entonces, con la presencia del señor Ministro de Salud de la provincia, el doctor Boweid, acompañado en este caso con el señor Intendente Municipal de la ciudad de San Pedro de Jujuy, el doctor Julio Bravo, el señor Intendente de La Esperanza, Ramón Carrizo, el señor Intendente de La Mendieta, el señor Ricardo Farfán, y el señor Director del Hospital Patterson, doctor Marcelo Villa. No sé si comienza el señor Ministro entonces, posteriormente las preguntas de los señores periodistas. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por estar a todos los medios. Estamos en una jornada de trabajo con el equipo de salud de la ciudad de San Pedro y todo lo que significa sus alrededores, trabajando en conjunto con los intendentes y sus respectivos equipos en los diferentes ejes. Uno de los ejes que estamos trabajando es el eje de los testeos. El segundo eje es el eje de la atención primaria de la salud, con la visita del agente sanitario y el médico a los domicilios de los pacientes y llevar un kit de medicamento que se tiene que entregar de manera oportuna a quien corresponda bajo la indicación médica. Luego trabajar dentro del hospital con la gestión de camas, la recepción de pacientes con COVID, lo que significa las camas de terapia, las camas del hospital de campaña. Otro de los ejes es la información compartida con los diferentes COEs y trabajar la epidemiología de cada barrio con la georreferencia de las familias para producir el aislamiento, que es una de las cosas más importantes para cortar la cadena de transmisión y en la medida de lo posible hacer que, como venimos con éxito a partir de estas estrategias, los casos se vayan duplicando en mayor cantidad de días. Primero teníamos casos cada 4 días, después cada 8, después ahora estamos cada 14, en algunos lados hemos llegado cada 17. El estudio de esa curva epidemiológica y de esos datos que son los que te permiten tomar las acciones. Están todos los equipos trabajando en este tema, tanto los equipos del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, hasta ayer estuvieron con nosotros los funcionarios y agentes del Ministerio de Salud de la Nación, y están los diferentes equipos sanitarios también de los diferentes municipios que son los que conocen mucho más el terreno y que trabajan codo a codo con el agente sanitario. Dicho esto, ¿cuál es el motivo de la presencia del ministro y su equipo con los intendentes acá? Directamente abrimos la jornada de preguntas, ustedes dirán a quién le preguntan y bueno, tratamos de pasarnos el micrófono con el alcohol en gel. Les pido a ustedes que respeten la distancia entre ustedes. Ustedes saben que son mucho más los asintomáticos que los sintomáticos, con lo cual no corran el riesgo de contagiarse, por favor. Muchas gracias. ¿Quién comienza? Buenos días, ministro. Daniel Gómez Perry, de Nueva Belgrano y canal CNR.tv. Ministro, una de las preocupaciones en San Pedro, por lo menos en los últimos días de muchos ciudadanos, tenía que ver con que justamente en la terapia intensiva del Patterson no podrían ingresar gente con COVID o con la necesidad de estar internado en la terapia, habiendo lugar por lo menos lo que uno conoce como información. ¿Nos podría ratificar o rectificar esta información? Sí, lo va a hacer el doctor Villa. Tiene la indicación de todos los directores de hospitales de la provincia de que se atiendan tanto pacientes como COVID como no COVID en todos los hospitales. Esto significa la organización interna del hospital y por lo que ha anunciado el doctor Villa acá, eso ya está funcionando. Así que Marcelo, confirma o no lo siguiente. Buenos días a todos, buenos días Daniel. Sí, hemos comenzado a trabajar desde el día de ayer. Se llevó la última paciente no COVID que teníamos internada en la terapia. Se trasladó a una terapia a donde asisten pacientes no COVID. Y nosotros hemos comenzado a trabajar. Ayer después de las 20 ingresó el primer paciente COVID de San Pedro a la terapia. Así que bueno, ahora estamos tratando ya está trabajando, están algunos detalles que terminar, pero ya tenemos 6 camas habilitadas con los respiradores para COVID y podemos llegar a tener una ampliación de 2 camas más con respirador, que es un lugar donde se había hecho para los postquirúrgicos
que está a continuación de la terapia, se tendría que abrir una puerta, ahí podríamos poner 2 respiradores más. Así que estamos trabajando en eso, así que esperamos en esta semana tenerla en óptimas condiciones. Buenos días, ministro. Buenos días, intendente. Ministro, una pregunta. Pedro, de Radio San Pedro, diario 24 de Jujuy. Para preguntarle cómo es el protocolo que están llevando los diferentes hospitales de la provincia con los chicos con autismo, dislexia y demás. Todas las patologías no COVID y patologías crónicas se siguen atendiendo en simultáneo, en todo el sistema de salud, con las limitaciones de la circulación. Y es muy importante que cada responsable de cada área que tenga que ver con los pacientes con SIDA, con los pacientes con tuberculosis, con los pacientes oncológicos, con los pacientes autistas, con los pacientes crónicos de salud mental, con los pacientes hipertensos, con los pacientes diabéticos, que reciban su medicación y su tratamiento en forma oportuna dentro de esta nueva modalidad de mundo que tenemos, tratando de evitar la circulación cuando se pueda, y para eso hemos ideado múltiples protocolos, como por ejemplo que una receta tenga validez más tiempo, que le lleven la medicación a la casa. En general son siempre el mismo tipo de medicaciones que toman, y entonces tratar de que se reciba por más tiempo y con menor circulación. Hemos habilitado en la provincia la receta digital, que no existía, está habilitada la receta digital, lo mismo para los adultos mayores, así que bueno, se está trabajando, y esa gente y todos estos enfermos con este tipo de patología sí o sí tienen que recibir la asistencia correspondiente. Esa es la indicación que tienen los diferentes responsables de las diferentes áreas. ¿Qué tal? Buen día. No sé si se me escucha. ¿Está prendido? Hola, hola. Sí. Buen día, ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El intendente, doctor Villa. Bien, era para preguntarle respecto, bueno, si hay algún tipo de acompañamiento, digamos, a todas las personas que están padeciendo la enfermedad, digamos, porque, bueno, está bastante difícil. Hay muchos hogares que se quedan sin su madre, sin su padre. ¿Se ha contemplado esto también? Sí, se está contemplando todo lo que significa el proceso del coronavirus. Y eso claramente provoca mucha angustia y mucho dolor en las familias que han perdido un ser querido. Y está nuestro equipo de salud mental, ahí está el doctor Yécora con el referente de salud mental regional trabajando en este momento, porque es una de las cosas a trabajar, no solo con el deceso, sino también en la medida que el paciente se infecta y empieza a tener síntomas, crea muchísima angustia, porque el coronavirus, como lo dije recién, nos viene a sacar el aire. Y di el ejemplo de una bolsita llena de aire que serían nuestros pulmones. El coronavirus, a medida que avanza sobre el pulmón, le va sacando el aire al pulmón, y los pacientes lo que tienen es una desesperación de oxígeno, son grandes consumidores de oxígeno. Entonces, empezar a trabajar con la familia y con todo el mundo, que hay que estar tranquilo y hay que hacer lo correcto para que el pánico a su vez no lleve a agravar la situación. Y después darnos cuenta que este aire que respiramos es el aire que nos quita el coronavirus, es el aire que tenemos en nuestros pulmones. Entonces, vivir en gracia, tener la posibilidad con los diferentes credos, con los psicólogos, de estar tranquilo, de saber qué es lo que hay que hacer, como si fuera estos protocolos que uno ve en las playas de combustible, en los lugares donde cuando viene una catástrofe es muy importante para mantener la calma. Si no, cuando alguien empieza a no poder respirar, crea muchísima angustia. Y mucho más cuando uno le toca ver de cerca a un familiar que se muere en esas condiciones. Entonces, claramente hay que entender qué es el coronavirus, y lo tienen que entender todos, porque si no, nos estamos preocupando solamente en lo que nos crea más angustia, pero no cortamos la cadena de transmisión para que eso no siga sucediendo. Y la cadena de transmisión la suelen llevar los jóvenes con actitudes que, como no les hace nada y como el 80% de los pacientes son asintomáticos, siguen con las juntadas, siguen con el asado, y volvemos a la casa y abrazamos a nuestros padres, abrazamos a nuestros abuelos, nos sacamos el barbijo, comemos todos juntos,
y entonces la cadena de transmisión no se corta. Mientras más casos haya, va a haber más enfermos y no va a haber sistema de salud que aguante. Por eso es importante tener conciencia de lo que es el coronavirus y de cómo actuarlo. Una de las claves del coronavirus es el aislamiento. Entonces el aislamiento y el aislamiento de toda la familia. Tomamos definiciones ministeriales. Dentro de estas definiciones ministeriales tiene que ver con que cualquier paciente que tenga síntomas con definición de caso sospechoso de coronavirus se lo considera coronavirus, no necesita el testeo, que es otra de las cosas que provoca gran angustia en la familia. Uy, no me han venido a testear, ¿seré o no seré? Si estás con síntomas, por resolución ministerial de nación y de provincia, se considera que tenés coronavirus. Con lo cual, todos los que vivimos en la casa tenemos que estar aislados y a todos por nexo, que es otra de las resoluciones ministeriales, por nexo se nos considera todo positivo. Entonces, bajar la angustia con que si ha venido o no el testeo. Porque si vino el testeo, que sí tiene que llegar, vamos a seguir testeando. Pero si te dice que sos positivo, te tenés que aislar. Entonces, con que te aísle y cortes la cadena de transmisión, porque esto es muy importante entenderlo. Yo puedo ser sintomático y si él no lo es, como él no siente síntomas, va al súper. Y puede ser un positivo asintomático que siga contagiando a la gente, o va al trabajo y en el trabajo también pasa esto. Entonces, este tipo de definiciones, que son las que estamos trabajando con los equipos, con el tema de la educación, porque la educación va a salvar muchas vidas, la educación y ustedes que son los difusores, si ayudan a difundir esto, salva muchas vidas, el saber qué hacer, el saber cómo actuar y el saber cómo actúa el coronavirus. Porque vamos a laburar mucho con un pequeño resfrío. No, no es coronavirus, es un resfrío. Y puede ser un coronavirus. No hay que ir a trabajar enfermo. No hay que ir a trabajar con dolor de garganta. Y hay que estar atentos si uno pierde el olfato, si pierde el gusto. A veces está apareciendo diarrea, por eso también hemos puesto en los cuadros gastrointestinales pueden ser diarrea. Y el saber esto nos va a evitar que muchos pacientes lleguen a un respirador, que es nuestro objetivo, porque claramente tenemos un colapso de las camas de atención crítica, porque también tenemos muchos pacientes con demanda de oxígeno que ocupan 20 días una cama. Entonces, si nosotros tenemos cada una de estas sillas está ocupada por otro que va a estar 20 días en la silla y seguramente no va a haber lugar para que vengan. Entonces estamos también con estrategias terapéuticas de hacer que el giro cama baje, pero fundamentalmente estas estrategias de atención primaria y de educación a la población que va a evitar que la gente llegue a una cama. Gracias. Buenos días, soy Antonio Poto, al intendente de la ciudad. Una cosita, recién tuve conversación vía telefónica con un amigo policía, Ariel, con una chica deportista, Karina, que dieron positivos, tienen síntomas y la pregunta tiene que ver con esto y haciendo referencia a que han sido contactados vía telefónica, han estado medicándolos y hacer mención, hace 10 o 15 días atrás el gobernador mencionó, de acuerdo a la reunión con intendentes, esto que hoy se llama manzaneros, que hace notar que en nuestra ciudad ya se venía trabajando en ello, lo venían haciendo la gente de desarrollo humano de la ciudad, se continúa con esto, y la otra, el proyecto de las escuelas que puedan ser aplicadas para tal caso. Esto sigue en pie, intendente. Sí, buenos días. Efectivamente, y acá están presentes los intendentes de La Esperanza, de La Mendieta, estamos en contacto con Eduardo Orellana, con la comisionada de Arrayanal, todos los intendentes y comisionados del departamento San Pedro, del departamento Santa Bárbara, vamos a trabajar en conjunto en todas las tareas que nos toca realizar, en la lucha contra el COVID, por supuesto, y en todo lo que hace a materia de funcionamiento del comercio en general, práctica de deportes, etc. Así que ese es un objetivo que nos hemos planteado. Además, como también se sabe, cada uno de nosotros conoce su territorio perfectamente, entonces toda la estructura
de la municipalidad de cada uno de nuestros municipios está puesta al servicio para trabajar coordinadamente con la gente del Ministerio de Salud, especialmente con los agentes sanitarios. En este momento se están desarrollando esas tareas para coordinar acciones justamente para llegar a todos los pacientes con COVID positivo que están en sus domicilios, también a sus contactos estrechos y para ir en auxilio inmediato de aquellas personas que lo requieran. Lo ha planteado el ministro también muy bien, no es lo mismo el requerir la ayuda a las 4 de la tarde que a las 4 de la mañana. Entonces tenemos que prepararnos para poder responder cada una de las inquietudes que tienen los sanpedreños, nuestros ciudadanos en general, cualquiera sea la hora que se esté requiriendo de nosotros esa ayuda. Así que sin lugar a dudas, la tarea coordinada entre el Ministerio de Salud y cada uno de los municipios es la que va a dar la respuesta adecuada ante la pandemia que estamos viviendo. Buenos días, ministro. Buenos días, intendente. Tengo una pregunta para el ministro y dos para el intendente. Para el ministro, las últimas declaraciones que hizo el gobernador a un medio nacional dice que parte del sistema de salud está colapsado. La pregunta sería entonces, si llega a suceder eso, ¿cómo se están preparando para evitar el desborde de la capacidad para contener los contagiados de la pandemia? Y para el intendente, dos preguntas. Una noticia desde la ciudad de Perico dice que hubo 36 inhumaciones por COVID-19 y en ese contexto la pregunta es cómo es la situación en nuestro cementerio Cristo Rey. Por el otro lado, hay algunos reclamos para el COE con respecto a las llamadas telefónicas que evidentemente en algunos casos está saturado y si existe la posibilidad de que se sumen o nuevas líneas o hayan más operadores. Muchas gracias. Bueno, en lo que respecta a esto que usted dice, lo hemos dicho claramente en el COE de anoche y lo que estamos haciendo ahora son las estrategias para evitar que haya más gente que llegue a las camas críticas. Dentro de las primeras estrategias es la detección temprana de lo que hace el agente sanitario que conoce la familia y sabe dentro de esa familia quién es el adulto mayor, quién es el obeso y quién está con diabetes. Quién está con hipertensión, quién está con cáncer, quién está inmunodeprimido. Esos son los pacientes que tienen mayor probabilidades de terminar en una cama crítica. Si nosotros le estamos tocando la puerta a don Pedro, hola don Pedro, ¿cómo te sentí hoy? Si te estoy tomando la temperatura, si el manzanero o el agente sanitario llegan a tiempo y apenas empieza el síntoma, le ponemos un médico a cargo y le ponemos el médico que recete a tiempo, todo eso va a evitar que haya más gente que esté llegando a una cama crítica. Si esto empeora, si ese paciente empeora, hay una segunda instancia de tratamiento domiciliario, que es la que estuvimos explicando anoche, donde también ese médico le hace llegar otra medicación para evitar de que ese adulto mayor y la persona que es vulnerable al COVID llegue a una cama crítica. Esta es la principal herramienta que está trabajándose en todos los lugares de zona roja primero y después la trabajamos en toda la provincia para evitar que la gente llegue a una cama crítica. Lo que hoy está sucediendo es que, o lo que sucedía hasta hoy, es que había gente que directamente debutaba con la neumonía y no había sido captada por el sistema de salud y llamaba un 0800 colapsado y no tenía respuesta. Y de acuerdo a la hora que llamaba, tenía una posibilidad o tenía otra posibilidad de respuesta. Lo que estamos trabajando es tratar de responder las 24 horas, tratar que nadie llegue a esa situación, golpeándole la puerta a don Pedro y diciéndole, acá estamos, el manzanero, el agente sanitario, hoy empezó con fiebre, hoy empezó con dolor de garganta, ha perdido el gusto, tome la medicación a tiempo. Pero si aún así todo esto no fuera necesario y cae una cama crítica,
la provincia está, y hoy tengo una reunión 4:30 con las clínicas privadas de San Pedro y Libertador, aumentando el número de camas. Ya conseguimos, y ya se llenaron también en San Salvador, más de 90 y pico de camas del sistema privado, que tienen el soporte de oxígeno, que tienen la enfermera, que tienen el médico, es decir, ya ante la problemática avanzada se toma otro tipo de respuesta. Y además estamos tratando con el tratamiento con ibuprofeno, que como lo ha dicho muchas veces el doctor Gutiérrez, a algunos pacientes le hace bien, a otros no le hace nada. El tratamiento con plasma, que a algunos pacientes le hace bien y a otros no le hace nada. Y también el tratamiento con estos nuevos cascos que hemos adquirido en la provincia, que anoche lo confirmó el señor gobernador, que son prácticamente como los cascos de astronauta, donde entra mucho más oxígeno y trata de evitar que ese paciente vaya al respirador. Porque donde tenemos respiradores y no tenemos médicos es precisamente porque tenemos un cuello de botella, un nudo en la cantidad de médicos de terapia intensiva. Pero si hacemos todo esto, va a haber mucho menos gente que requiera ir a un respirador mecánico. Entonces, estar alerta como sociedad, cualquiera de ustedes que sabe que en tu barrio tenés una viejita que vive sola, un abuelo o un hiperobeso, que es el que se va a complicar, y hay que irlo acercando también a los centros de mayor complejidad, porque tenemos un sistema sanitario que no es lo mismo en San Pedro o en San Salvador que por ahí en Cangrejo o en Cangrejillo. Entonces, irlo acercando a este hospital de campaña, irlo acercando acá hay una enfermera y un médico mirándolo, va a hacer que menos gente termine en una cama crítica o en un fallecimiento. Y a pesar de todo eso y a pesar de todo lo que hagamos, también el coronavirus es un virus muy agresivo y va a producir el fallecimiento de gente, que también hay que ver el tema que usted plantea del tema de los fallecidos y los cementerios y los tratamientos de los protocolos. ¿Para qué? Para que la gente municipal se pueda cuidar, tenga los elementos de protección correspondientes. Pero una de las cosas que puede cambiar la historia es la educación. La educación de la población, el estar tranquilo y saber qué hacer. Porque los sistemas del mundo colapsaron, entonces tenemos que aprender también esto que nos ha dado, a pesar de que avanzó muy rápido el coronavirus y nos tocó a nosotros, Jujuy, estar cerca de la orilla de la playa cuando viene el tsunami, nos pega primero, junto con provincia de Buenos Aires y Cava. También hemos visto lo que le ha sucedido al mundo, entonces hay que tratar de evitar de que la gente llegue, pero llega un momento que tenemos lo que tenemos, la cantidad de terapistas que tenemos, la cantidad de camas la pasamos de 300 a 1200 y seguimos aumentando porque hasta acá todo el esfuerzo lo ha hecho el sistema público, ha empezado el sistema privado, el sistema público está contratando camas en el sistema privado, o sea que estamos, y todavía estamos en la búsqueda de médicos, que acá en San Pedro tienen varios médicos que están sin asignación de pacientes y están no atendiendo a los pacientes, y también estos médicos se le ha pedido la colaboración, se lo ha llamado de una u otra manera y son profesionales reconocidos. Así que ya el gobernador también anoche le dijo, última advertencia, no queremos entrar en multas, parece mentira que en medio de una pandemia un médico no esté atendiendo. Gracias a Dios la gran mayoría lo está haciendo, y un gran reconocimiento a todos los que están arriesgando su vida y trabajando al lado de los enfermos y haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero también a estos pocos que faltan los necesitamos, porque como usted dice, la pandemia avanza y esto nos pone en situación muy delicada y necesitamos del esfuerzo de todos. Necesitamos de las obras sociales que se hagan cargo. Acá el PAM y todos tienen médicos de cabecera que también pueden ayudar en la contención de sus pacientes, llevarles la medicación, las obras sociales sindicales de los ingenios. Entonces acá al trabajador se le ha descontado durante toda su vida para que tenga la cobertura y está haciendo todo el esfuerzo el sistema público de salud. Y ya estamos poniendo todo lo que tenemos y necesitamos más ayuda. Entonces, una vez más la convocatoria, una vez más, y también que la gente conozca quiénes son los que no están trabajando. Y también que la gente conozca quiénes son. Porque esto es importante saber. Ahora,
Todo junto contra el coronavirus, la educación, ustedes los medios, son muy importantes, la Intendencia en todos los casos están haciendo un gran trabajo. Estamos pidiendo que ese manzanero con nombre y apellido, hola don Pedro, ¿cómo estás hoy? Si llegamos a tiempo, vamos a evitar más complicaciones. El agente sanitario, hola don Pedro, y después, cuando lo detecten, ya tiene que entrar el médico. Por eso es la convocatoria del médico. No va a recetar el manzanero, no va a recetar el agente sanitario, y la gente no se tiene que automedicar. Tiene que haber un médico en ese proceso. Y ese médico puede entrar por teleasistencia, puede ser el médico del puesto de salud, puede ser el médico del hospital, pero la organización, como bien lo dijo el intendente Julio Bravo, una cosa es el funcionamiento horario del puesto de salud hasta las 4 o 6 de la tarde y otra cosa es qué te pasa a las 2 de la mañana. Porque si no, ¿qué haces en atenciones simultáneas? Llamás al SAME y llega un momento que no podés dar esa respuesta. Si estamos todos alerta y si estamos todos con la conciencia y saber qué hay que hacer, le vamos a solucionar más problemas a la gente. Esa es la jornada de trabajo de hoy. Lo dejo al intendente que conteste el tema del cementerio. En el tema de los cementerios, se está trabajando desde el jueves de la semana pasada, junto con provincia y cada uno de los intendentes. De cualquier forma, acá entiendo no vamos a tener ningún inconveniente. Ya de mucho antes, con Ricky, con el Negro Carrizo, con todos los intendentes del departamento, venimos trabajando coordinadamente. Lo vamos a seguir haciendo también en este tema. Con respecto a las líneas telefónicas municipales, quiero decirles también que la gente que vive en Arrayanal, que vive en La Esperanza, que vive en La Mendieta, en todo el departamento, pueden llamar también a nuestras líneas telefónicas 103, 424-200 y 424-300. Está todo el tiempo un funcionario de la Municipalidad de San Pedro como responsable de cada uno de los turnos de los llamados. Puede haber algún error, puede haber alguna espera, pero tenemos el equipo permanente de empleados y funcionarios al frente de las 3 líneas telefónicas. Lo que es muy importante, como lo ha dicho el ministro, pero que es tarea también de los comunicadores sociales, es hacerle entender a la gente que ya no tiene que estar desesperado porque lo vayan a hisopar, porque va a llegar cuando se pueda hacerlo, pero se tiene que considerar, si tienen síntomas, inmediatamente aislarse. Inmediatamente sería muy importante que llegue la comunicación telefónica antes que el hisopado, porque ese es el principal problema de la desesperación de la gente. Además, la desinformación o la información falsa que está navegando permanentemente en las redes. Ayer en la ciudad, durante toda la mañana, el problema del policía Montoya, del comisario Montoya, que nadie lo atiende, que lo han desatendido. Reiteradas veces tuvo que conversar con el propio comisario, con la madre del comisario, para asegurar a toda la comunidad que estaba siendo atendido perfectamente. Había recibido llamadas telefónicas desde el doctor Villa, pasando por otros médicos de San Pedro, desde la municipalidad, etc. Pero todas las redes inundadas de denuncias de la desatención que tenía el comisario Montoya, cosa que era absolutamente falsa. Mi pregunta, ministro, es en el sentido, si se puede explicar qué significa el casco, que ayer estaban hablando, y el otro, el kit de medicamentos o combo de medicamentos, y qué cantidad llegarían a San Pedro de ambas cosas. El casco es un ingreso de oxígeno a presión que le permite al paciente tratar de evitar un respirador, le permite al paciente no estar intubado, le permite al paciente ponerse boca abajo, que es una de las cosas que hay que hacer, y le permite tener oxígeno, que es lo que le falta. Entonces es una herramienta más que va a permitir evitar que muchos pacientes lleguen al respirador. Igualmente habrá algunos que requieran del respirador, no lo reemplaza, pero evita que muchos lleguen. En definitiva es oxígeno a presión, con esta escafandra prácticamente para que la gente se oriente como si fuera un astronauta.
se puede usar solamente en aquellos lugares donde hay aire comprimido y oxígeno, es decir, hospitales o clínicas, no lo podemos tener en la casa, pero en definitiva es oxígeno a mayor presión. El kit de medicamentos tiene antipirético, es decir, para combatir la fiebre, tiene antibióticos, tiene antiinflamatorios, tiene vitaminas y tiene aspirina, que son todas las cosas que el Ministerio de Salud de la Nación y muchos países del mundo han ido bajo la receta médica correspondiente o la mirada médica correspondiente, entregando en forma oportuna y que tiene que ver en el momento exacto que comienzan los síntomas. ¿Se entrega todo el kit? No se entrega todo el kit. Se va entregando primero el antipirético cuando corresponde, el primer antibiótico que se entrega, que es la citromicina, que lo dijimos anoche, y luego, cuando el paciente se complica, va cambiando el esquema de medicamentos y también se empieza a dar los corticoides cuando el paciente tiene una saturación menor a 95%. Esto, repito, siempre bajo la supervisación médica, que es el médico el que sabe, y está ahora nuestro agente sanitario con oxímetro de pulso, tomándole la saturación de oxígeno en domicilio. En definitiva, es un tratamiento domiciliario antes que el paciente se complique, para que el paciente no se complique. No está recomendada la automedicación. En todo momento anoche se dijo, porque hoy estaban diciendo eso, en todo momento se dijo que es bajo supervisación médica. Por eso es muy importante que los médicos tengan población asignada a cargo. Entonces, cuando empieza un paciente sintomático o un paciente positivo o la familia del paciente positivo, debe haber un médico supervisando esto, que es lo que estamos haciendo por teleasistencia, y también nos están faltando médicos, por eso la convocatoria a los médicos puntualmente acá de San Pedro, que todavía no están trabajando, que ya se los ha notificado, que se lo ha notificado con la policía, que vayan a trabajar, por favor, la población los necesita. Entonces, y aparte son médicos que están cobrando su sueldo, quiero aclararlo. Gracias a Dios la gran mayoría está trabajando, gracias a Dios la gran mayoría está trabajando. Entonces, llegar con este kit que esté disponible. Lo que decíamos con el intendente, si ya el puesto de salud está cerrado, ¿quién te va a atender entre las 4 de la tarde, 6 de la tarde y las 8 de la mañana? Armar esa guardia de enfermería, que no se necesita por ahí que vaya la ambulancia, el SAME para que no colapse. Entonces, llegar con la medicación, y no se llega con toda una bolsa de todo esto, se llega con lo que ha indicado el médico o la enfermera esta que va a estar viéndolo al paciente y le va a decir al médico de guardia, al que está en el hospital, mira, este paciente tiene tal cosa, ¿qué le damos? Entonces, armar eso va a evitar que mucha más gente ingrese a una cama crítica. ¿Cuánto, ministro, pero no me dijo cuánta cantidad va a llegar a San Pedro de esos kits? Están llegando a toda la provincia para todos los sintomáticos. Esto no se da en forma preventiva para el que no esté sintomático. Entonces la idea es que a ningún sintomático le falte eso. A medida que tenga más sintomáticos, van a ir llegando más kits. Hoy llegan los primeros kits, hoy se termina de armar el equipo, están llegando los oxímetros de pulso, están reforzándose la cantidad de agentes sanitarios, estamos trabajando con el municipio, y a medida que pase el tiempo y la organización vamos a ir mejorando en cada una de estas cosas que entramos en cuello de botella. Ministro, una consulta con respecto a este nuevo tratamiento que se está llevando a cabo en el Oscar Oría. ¿Qué evaluación hacen ustedes hasta el momento de cómo está funcionando este nuevo tratamiento y si se va a empezar a expandir a los distintos hospitales de nuestra provincia? La experiencia del ibuprofeno en el Hospital Oría lleva aproximadamente 9 días. Hasta acá está siendo exitosa, de acuerdo a lo que me informó la directora del Hospital Oría. No está siendo 100% exitosa, pero tiene más casos mejorados que la cantidad de casos a los cuales no le hizo una mejoría. Se empezó a hacer también en el Hospital San Roque. Obviamente el Hospital San Roque lleva un par de días, con lo cual no hay una evaluación, hay un par de pacientes que no tuvieron mejoría, pero tampoco empeoraron. Entonces hay que darle tiempo. El que más tiempo tiene
en la experiencia es el Oscar Oría, y obviamente el informe que tengo de la directora hasta acá es que hasta acá no se puede comprobar, igual que pasó en la provincia de Córdoba, vienen siendo más los casos que mejoran que los casos que empeoran o no le hace nada el ibuprofeno. Y vamos a tratar de ponerlo en todos los hospitales de la provincia. Estamos trabajando con el laboratorio que ha creado este método y con la provincia de Córdoba, que es la primera que tuvo experiencia, y vamos a tratar de poner los cascos en todos los lugares, tratando de darle a nuestra gente la mayor cantidad de posibilidades para enfrentar al coronavirus y que tengamos todas las armas posibles que existen. Hemos tenido contacto también con el Ministerio de Salud de la Nación, hemos tenido contacto solicitando también entrar en experiencias de vacuna, en experiencias de tratamiento que están en el resto del mundo. Así que bueno, la provincia de Jujuy está poniendo todo para que la gente tenga accesibilidad a los tratamientos y para que no pase esto de que algún paciente no tenga la asistencia correspondiente o el medicamento correspondiente. Señor ministro, buen día. Señor ministro, buen día. Mi pregunta es si se pensó en algún momento pedirle al ingenio Ledesma reducir personal o cerrar por algunos días, porque Ledesma tiene mucha gente, ¿no?, de todas las localidades, tanto de Chalicán, Fraile, Calilegua, Caimancito, que trabaja en ese ingenio. Y otra pregunta es, acá las 4 personas que están con ustedes, el señor Villa, el señor Carrizo, el señor Bravo y el señor Farfán, siempre llamaron a la unidad, a trabajar a la gente, ¿no?, a los distintos grupos. A nivel provincial, el gobernador también hizo el mismo llamado, a que todos se sumen. ¿Tuvo eco ese llamado, señor ministro? La primera pregunta es si nos reunimos con las autoridades de la empresa Ledesma, nos reunimos con los sindicatos. Los sindicatos plantearon claramente que la zafra no se puede parar, pero que hay que ir más lento, hay que ir con los protocolos, hay que ir con la seguridad al trabajador. Hemos solicitado que se hagan los COE intraempresarios, que es una gran medida que se la recomiendo a todos los comerciantes, hacer un análisis, un COE dentro de cada comercio, para que también se escuche al empleado y se escuche la problemática del empleado. La empresa ya ha tenido contacto, ha quedado en esto el ministro de la Producción también con los sindicatos y la empresa, y también los aportes, repito, de la cobertura social, porque la obra social, en este caso PAIL, le ha hecho descuentos al trabajador y a la empresa, así que también tienen que aportar la cobertura social, que hasta acá vienen mirando para otro lado. Sí, los sindicatos y sus representantes han ofrecido las instalaciones para que la gente pueda hacer la cuarentena en las instalaciones, han pedido la revisión de los protocolos, así que me parece muy importante que todo el mundo dialogue y se ponga de acuerdo. No nos puede encontrar el coronavirus enfrentado en una vereda a uno y a otro, que es lo que aparte ha hecho la convocatoria todos los intendentes acá presentes y el gobernador de la provincia de Jujuy. Hay una gran mayoría de la oposición que se ha plegado y ayudado y ayuda en la lucha con mucho respeto, y como dijo el gobernador, ya hay tiempo para la política. Hoy los enfermos de coronavirus no van a respetar partidos políticos, no van a respetar si sos de Boca, de River, si sos de Atlético, no sos de Atlético, no van a respetar los colores, no está respetando clases sociales. Entonces la lucha es todo contra el coronavirus y esa es la consigna. Y después hay tiempo en las elecciones, hay tiempo después de la pandemia en hacernos cargo de la política, de todo lo que nos tengamos que hacer cargo. Hay también una minoría que opera con esta falsa noticia. Hay una minoría muy chica que opera con esta falsa noticia y que, a ustedes les digo lo mismo, desconcentran o quitan energía en la pelea contra el coronavirus para salir a aclarar esto que dijo el intendente. Mirá, el policía sí fue atendido. Ayer había otra noticia en Perico de un paciente que mostraba desde adentro del hospital que no podía respirar, estaba atendido por el médico, la directora, era un paciente con trastornos mentales, pero desde su teléfono mostraba que no podía respirar y se sacaba la máscara de oxígeno que la tenía puesta. Pero difundíamos todo eso y difundimos más el muerto, la no asistencia
que la gran cantidad de éxito que ha tenido el equipo de salud, la gran cantidad de altas, la gran cantidad de pacientes que salvaron su vida, el gran esfuerzo del equipo de salud. Entonces también es importante el mensaje comunicacional que ustedes den, porque hay un equipo que está trabajando desde el 1 de marzo, de lunes a lunes, que no tiene descanso, que ha dejado su familia y que son, así como lo dijo la canción de David, este hombre del norte que fue recuperado de coronavirus, son ángeles de cofi y mascarilla. Entonces también es importante ese mensaje al personal de salud, porque si no parecería que una noticia es más importante que todas las demás. A nosotros, personal de salud, nos importa la vida de todos. Nos importa la vida del niño, del adulto, del abuelo, nos importa la vida, no le preguntamos de qué partido político es o no al ingreso de una cama. Entonces, muy importante que también los medios colaboren en esto y no le saquen energía a este director que tiene que estar explicando a cada rato que eso es una falsa noticia. Lo que está mal y lo tenemos que corregir, y tenemos cosas mal. ¿Qué estamos haciendo ahora? Corrigiendo todas las hojas de ruta. A medida que la pandemia avanza, las estrategias van cambiando. No era lo mismo la situación de tener un camionero o 2 o 3 o 4 helados en un hotel, o gente que venía del extranjero, a tener circulación que claramente empezó en la República Hermana de Bolivia, y es un virus respiratorio. De China llegó a San Pedro de Jujuy y los chinos tuvieron que hacer un hospital en 10 días y no lo pudieron controlar. Y el virus, como es respiratorio, avanza y va a tocar al vecino y le va a tocar al otro vecino y va a seguir tocando al otro vecino. Tarde o temprano, hasta que no salga la vacuna o un tratamiento eficaz, el virus va a seguir avanzando. Entonces, muy importante que nos concentremos en estar tranquilos y saber qué hacer. Estar tranquilo y saber qué hacer. Y para eso también la gente tiene que hacer la parte que le corresponde, que es mantener el distanciamiento, que es limpiarse las manos. Y en algún momento la actividad se tiene que abrir, y cuando te toque salir, no salgas si no tenés que salir. Pero cuando te toque salir, tenés la conciencia y sabés qué te puede pasar. Porque no es bueno para nadie, ni para la familia, ni para alguien que le falte el aire, que tenga que estar sin poder respirar en una cama de terapia intensiva o en un respirador mecánico. Muy bien, de esta manera, muchísimas gracias a todos los medios, a los colegas, periodistas, al señor ministro.